Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadosa, débese a los frenos que obran sobre ella. Cuando desaparecen los frenos que la contienen socialmente y se liberan las frenatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas. Con estas palabras explicaba Vallejo Nájera y Martínez, jefe de los servicios psiquiátricos militares del franquismo, la tendencia de algunas mujeres a mezclarse en política durante el periodo republicano. Según el psiquiatra, formado en las academias de la Alemania nazi, las mujeres satisfarían de esta manera sus apetencias sexuales latentes. Sobre esta base teórica se criminalizó durante mucho tiempo la naturaleza pecaminosa de la mujer y se sentaban además las bases de lo que sería la propuesta de modelo de feminidad que promovería el franquismo, un modelo inspirado en la doctrina de la rama de la Iglesia más afín al régimen, justificado a su vez en la supuesta objetividad e imparcialidad del método científico. Se desmantelaba así, mediante una represión sistematizada y sumaria, el programa republicano de emancipación de la mujer, y se producía un retroceso notable en todos los avances conseguidos durante este breve periodo de nuestra historia. La mujer republicana representó en parte más un ideal que una realidad, porque realmente no dio tiempo. Pero ya tampoco es verdad que empezara todo en 1931 cuando se proclama la República, es una tendencia obviamente, eso no se improvisa. Lo que pasa es que la República le dio carta de naturaleza, le dio carta de naturaleza, por ejemplo, concediendo el voto a las mujeres, concediendo derechos de divorcio, finalmente incluso derecho al aborto, derechos igualitarios en una serie de cuestiones. Entonces que favorecían a las mujeres, ¿no? Y entonces eso fue lo que pasó en ese momento, que la República creó ciudadanas y las mujeres se creyeron ciudadanas, con lo cual ahí se juntaron el hambre y las ganas de comer y hubo un corto periodo de tiempo que las mujeres pudieron llegar a hacer aquello que pretendían hacer, aunque no acabaron siéndolo, ¿no? Porque no dio tiempo. La contrapartida que metódicamente trató de imponer el nacionalcatolicismo, especialmente después del triunfo de la sublevación militar del general Franco, suponía recuperar un modelo en el que se mezclaban los valores tradicionalistas del movimiento nacional con aquellos que se le comenzaron a atribuir a la mujer en el ámbito de la burguesía surgida al amparo de la Revolución Industrial. Claro, el franquismo buscaba en realidad lo que por otra parte podríamos llamar un antimodelo de mujer, sobre todo referido a que el modelo al que se quería contraponer a la nueva mujer del régimen era el modelo de la ciudadana republicana. Eso es lo que realmente el franquismo abominaba y hizo como un poco centrar o cifrar la regeneración de España tras la guerra civil y con la instauración del franquismo como a través de ese centro centrado en la familia, centrado en la mujer, que podía representar esa nueva mujer, ya no ciudadana, sino en realidad súbdita. Recientemente se ha efectuado la clausura de curso en la Escuela Nacional de Instructoras de Juventudes Isabel la Católica, instalada en el Castillo de las Navas. Tanto en estas tareas como en las del Castillo de la Mota, en las cátedras ambulantes, en las granjas y escuelas, las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. El ideal de mujer está inspirado en la figura del ángel del hogar, es decir, la madre amantísima y la esposa abnegada, una hembra cuya principal misión es la reproductora. Sobre este arquetipo descansa la responsabilidad de perpetuar la raza, así como el cuidado de la familia. De la misma manera se le confía el cometido de ser custodia, garante y primer transmisor de los principios y valores del catolicismo. Entonces, ese modelo de ángel del hogar tiene un componente primordialmente burgués, entre otras cosas porque se construye en el siglo XIX, que es también esta idea de las mujeres como seres inferiores, permanentemente enfermos, que están siempre en el espacio doméstico, están muy relacionadas con todo el tema de la casa, de lo doméstico, de lo interior, y que de alguna manera
no pueden tener un cierto tipo de responsabilidades funcionales como trabajar o decidir sobre su propia vida, ¿no? Sin embargo, basta rascar la superficie del mensaje oficial que el régimen pretendía difundir de manera unívoca para darse cuenta de que este programa de socialización, basado en el adoctrinamiento, se encontró con numerosos vectores de resistencia, muchos de los cuales surgían del mismísimo seno del movimiento. Esta tensión se hizo especialmente visible en el discurso de propaganda elaborado por la rama femenina de la Falange Española, la conocida como sección femenina. La identidad que desde esta institución se construye de la mujer roza en muchos momentos los límites de la transgresión, rompiendo con los roles asignados desde la oficialidad del régimen. La sección femenina, junto con la Iglesia Católica, fue una organización institucional encargada de la socialización de género de las mujeres durante la dictadura entera, de vital importancia, importantísima, con unas cotas de poder muy altas. Y además de las monjas, podríamos considerar que los mandos de la sección femenina fueron la única minoría de mujeres que durante la dictadura pudo de alguna manera ejercer lo que se podría considerar como poder o control, porque realmente estaban tomando decisiones importantes. En el lugar que fue cuna del fundador de la Compañía de Jesús, la delegada nacional Pilar Primo de Rivera recibe de manos infantiles delicada ofrenda de flores. Después de la visita al santuario, las jerarquías asisten a una magnífica exhibición del grupo de danzas de Oñate, Tolosa y Azcoitia. En estos bailes antiguos y ceremoniosos se halla recogida una de las más puras y mejores tradiciones de nuestro folclore. Este mensaje se hará especialmente visible a través de uno de sus órganos más importantes de difusión, la revista Y. Sorprendentemente, el aparato gráfico de esta revista ofrece la imagen de una mujer masculinizada, acompañadas de construcciones visuales en las que se asocia a las militantes con modos y actitudes militares y valores como la acción, la juventud, la modernidad y la violencia, más propio de los mandos masculinos de Falange que del ideal de mujer sumisa y pasiva que promovía la feminidad burguesa. No tenemos que olvidar de alguna manera una contradicción que desde hace años las investigadores y los investigadores del tema ya están remarcando, que es un poco esa contradicción que en la cúpula de la sección femenina se estaba constantemente poniendo en esa tensión, ¿no? Que es por qué, sobre todo a través de elementos textuales, estás lanzando un mensaje de feminidad, madre, esposa, y luego tú misma, sobre todo el tema que yo estudio, a partir del aparato visual que estás desplegando, estás encarnando otro modelo radicalmente distinto que está absolutamente asociado con esa masculinidad falangista que estuvo pues desde mediados de los años 30 imperando en toda la retórica fascista en España. Lo cierto es que el vértice en el que inequívocamente confluían todos los mensajes emitidos desde los diferentes ámbitos ideológicos del franquismo era la abominación de la mujer republicana. Para entender lo que supuso este modelo antes, durante y después del periodo republicano, podemos recurrir a la figura de Carlota O'Neill. Carlota O'Neill representa precisamente un tipo de mujer que llamaremos republicana, ciudadana, lo que podríamos llamar, o lo que Manguini llama, una mujer moderna. Lo que pasa que no tan célebre como otras más conocidas, ¿no? Como Victoria Kent o como las escritoras Maruja Mayo, las pintoras Maruja Mayo, escritoras, etc. Pero ella representa en condensado muchas de estas cuestiones, ¿no? Porque es una mujer que se hace a sí misma, no tiene estudios suficientes porque todavía no daba de sí principios de siglo para eso, pero ella sí quiere ir más allá de lo que le hubiera tocado en principio. Entonces se cree el ideal de la mujer moderna y entonces ella se convierte en escritora, en periodista, en mujer activa
política que participa en las luchas de su tiempo, mujer que toma partido por las mujeres, mujer que crea revistas, que escribe novelas, que se gana la vida incluso, porque en un momento dado lo tiene que hacer, porque su marido es represaliado y ella tiene que sacar adelante a su familia, ella y sus 2 hijas. En fin, una mujer precisamente moderna. Ella es una mujer muy moderna. Mi madre, Carlota O'Neill, nace 100 años antes de su época y era una mujer liberal, laica, inquieta por los problemas sociales, políticos, y también ella muy amplia en el concepto de la sexualidad. Ella estaba de acuerdo con el aborto, la eutanasia, en todo esto que todavía no se ha conseguido. Ella era ya una pionera en la lucha por estos principios. Carlota redactará una de las más tempranas crónicas de la Guerra Civil. Esposa del capitán del Ejército del Aire, Virgilio Leret, asesinado sumariamente después de lo que se puede considerar como la primera batalla de la contienda. Carlota pasará por un calvario de juicios y prisiones hasta conseguir recuperar a sus hijas y exiliarse en Venezuela. Carlota encarnaba todos los ideales libertarios y emancipatorios que la República trajo consigo. En este sentido, el ensañamiento del régimen con ella fue ejemplarizante y su figura fue públicamente agraviada hasta el punto de la demonización. Mi abuelo era cubano y vivía en Cuba, vivía en Madrid, pero tenía toda su familia en Cuba. Cuando se entera de que han asesinado a su hijo Virgilio, él era un militar africanista. Mola y todos ellos eran sus compañeros y sus amigos. El único que le sale de izquierdas es su hijo Virgilio Leret. Y entonces, él, cuando se entera que lo han matado, no le echa la culpa a sus compañeros, se lo han fusilado. La culpa se la echa a su nuera, que se lo quitó y que fue la que le imbuyó y le llevó por aquel mal camino. Lo cierto es que fascismo, Iglesia y psiquiatría se asociaron durante años formando un triángulo que aspiraba a controlar todos los ámbitos de la vida de los españoles y las españolas. La Iglesia señalaba a los individuos moralmente desviados, la psiquiatría justificaba desde la ciencia la desviación y las élites políticas legislaban y castigaban con la intención de corregir y redimir cualesquiera que fuera la desviación. Hasta tal punto llegó el fanatismo y la retroalimentación entre estas 3 instituciones que, utilizando los campos de concentración franquistas como laboratorios, se llegaron a promover investigaciones que tuvieron como objeto aislar un hipotético gen rojo, un gen que se transmitiría de madres a hijos a través de la sangre y se potenciaría a través de la socialización. De ahí la noción de separar a las madres de sus hijos, de ahí de aislar a las personas, de ahí robar los bebés y ponerlos en otras familias, ¿vale? O sea que esto es bastante... ha tenido consecuencias muy duras para la gente y de ahí las institucionalizaciones psiquiátricas, las lobotomías, los electroshocks, que han durado hasta épocas muy recientes y que han calado en la mente de muchas personas el pensar que son gente que les pasa algo malo, que tienen algo erróneo en su persona, en su psique, y que muchas veces han ido voluntariamente a ese tipo de terapias porque se han sentido fuera de lugar, porque la ciencia, ¿cómo te va a mentir la ciencia? Claro, un positivismo, una noción de la ciencia que te dice la verdad y no una ciencia que es criticable, una ciencia que se ha construido tal y como pensamos ahora, ¿no? Si el rol de la mujer tendía socialmente a la invisibilidad, su vida sexual era algo completamente inexistente y sencillamente se negaba, constituyéndose como uno de los tabús más opacos de su tiempo. La cuestión sexual solo se visibilizaba cuando se utilizaba como arma política, es decir, a la hora de identificar mujeres republicanas con prostitutas. Las mujeres, todas sin excepción, no eran sino mujeres bajo sospecha. Precisamente con este título y en el marco del proyecto de investigación Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, se ha publicado recientemente un libro que recoge una serie de investigaciones que pretenden, en palabras de su coordinadora, Raquel Osborne, arrojar luz sobre las formas de control social de la sexualidad, por un lado, y por otro sobre la vida y el discurso de las mujeres que amaron a otras mujeres. A través de las aportaciones de diferentes autores, se trata de componer un mosaico que nos permita una aproximación a una realidad olvidada por los propios estudios de género,
y omitida en la elaboración de la memoria histórica de los varones gays. Hablar de la sexualidad cuesta. Y luego también porque hay, sobre todo por la cuestión de los homosexuales, y es una parte importante de la visibilidad de la sexualidad relacionada con las personas, esto, o sea, para las sexualidades no normativas, homosexuales y travestis, como se decía entonces, ¿no? Pues su realidad fue muy visible, porque tuvieron una represión legislada y una represión que dejó rastros de todo tipo, fichas policiales, hubo detenciones, redadas, cárceles especiales, hubo un montón de rastros que luego significó que han podido seguir sus rastros a la hora de reivindicarse y de reivindicar un cierto reconocimiento que el franquismo les dio, aunque fueran negativos. A las mujeres nada de eso existió, su realidad siguió siendo oculta, invisible, cosa que se juntaba con el propio deseo de las mujeres para poder seguir realizando una doble vida que les resultaba mucho más cómoda para poder sobrevivir. Las relaciones entre mujeres siempre encontraron intersticios entre los que poder desarrollarse, sobreponiéndose a unas estructuras de control social realmente difíciles de sortear. Yo creo que había 3 instituciones que fomentaban la homosexualidad femenina, que era la sección femenina, que es una de las cosas que yo de pequeño me pregunté, y como yo, muchos españoles nos preguntábamos, ¿cómo de demonios resulta que dan un discurso absolutamente misógino y absolutamente conservador, y sin embargo en su práctica corriente eran personas mayores de 30 años que viajaban, que tenían profesiones, que no estaban casadas? Es decir, el servicio social, curiosamente, que era el equivalente del servicio militar en la mujer, estaban exentas las mujeres casadas. ¿Qué es curioso? Ahí es donde estaban las homosexuales del régimen, ahí en la sección femenina, con un discurso absolutamente tal, pero ellas tenían una práctica que era absolutamente... Tanto que en broma los falangistas, los machos falangistas, decían que las de sección femenina eran todas unas machorras. Un detalle muy femenino. Táctica y técnica brillan por su ausencia, pero por su presencia refulgen Carmen, Pilar, Lucía, Isabel, Rosario y otras. La guardameta se arriesga. Como pronto va a terminar el partido, hay que aprovechar el tiempo para acicalarse. Otra cultura importante, las funcionarias de prisiones. Hay una película que han hecho, que a mí no me gusta nada porque creo que han despreciado el tema, que es de las 13 Rosas, donde aparece la directora de la prisión, aparece clarísimamente homosexual, clarísimamente homosexual. Y dije, qué tío más inteligente de toda la película. No me parece la película ni el director suficientemente sutil como para haber captado esto. Resulta que efectivamente esa mujer era, luego por testimonio escrito, esa mujer tenía fama en toda la prisión de ser lesbiana. Doña Carmen, lo que yo quería decir... Sí, ya sé, que lo tuyo es un error. Pues ya se enmendará. Confía en el Señor. Entre tantas detenidas es humano que hay algún error, ¿no te parece? No me tengas miedo, que yo no me como a nadie. No le tengo miedo. Monjas, hay casos de monjas que se escapaban con las presas. Mira que sí había una cierta cantera, que había una cierta permisividad en esto. Oficialmente no existiera, era un problema menor, no cuestionaba grandemente, digamos, la patria, y bueno, pues que ya está, que las decisiones femeninas son unas machorras, pues bueno, que lo sea, no pasa nada. En los últimos años del franquismo, además, los ambientes de la farándula, algunos cafés y teatros, se convirtieron también en ambientes en los que proliferó una cierta permisividad, que pronto se convertiría en el germen de la normalización de la situación de la sexualidad de las mujeres. Una situación que, hoy por hoy, todavía lastra las consecuencias de casi 4 décadas de brutal represión y silencio. Desde el punto de vista académico, por ejemplo, que nosotros estamos en la universidad, una parte de nosotras, pues realmente los temas de sexualidad no tienen carta de naturaleza en la universidad como se merecen. Másteres, doctorados, asignaturas regladas brillan por su ausencia. Eso por lo pronto ya está indicando algo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, de la sexualidad no normativizada, si pensamos en el caso de la prostitución,
absolutamente estigmatizada y que no hay forma de cambiarlo, y sin apoyo de ningún tipo de otros movimientos sociales o de movimientos sociales como el feminismo, sobre todo sobre el feminismo, o sea, sobre sectores próximos aparentemente. Falta mucho por hacer por ahí. Las conexiones que tenemos con el pasado son inmediatas. Cuando pensamos en nuestro imaginario colectivo, en las cosas que nos imaginamos, hay una influencia no solamente de la televisión, los medios de comunicación, sino la historia que acarreamos hasta aquí, es decir, que llevamos con nosotros impresa en la piel, es decir, que nuestras familias han vivido muchas cosas de las cuales a veces no nos han hablado o sí, y esas normas las llevamos puestas.